Ya dice que eventos que no podrás costear vendrán sobre ti, desastres naturales que agotarán el dinero que habías apartado para otras cosas, pero también una lenta decadencia. El dinero se volverá inútil. Comprarás menos día a día con el mismo dinero hasta que estés gimiendo bajo el peso de una situación económica que no puede sostenerte. La economía estadounidense no podrá sostener los pesos de la cantidad de personas descansando sobre ella, extrayendo de ella, necesitándola, dependiendo de ella. El bienestar social, los cheques de estímulo, las asignaciones, la seguridad social, los programas de asistencia, los ahorros del 401k, la ayuda federal. Ya dice que todo esto ya está sobrecargado y a medida que las personas continúan dependiendo de ello, a medida que las personas sigan cayendo en tiempos cada vez más difíciles, perdiendo empleos, no pueden conservar el trabajo, no pueden encontrar trabajo, no pueden recibir suficiente pago a pesar de cuántas horas trabajen. El sistema eventualmente cederá y muchas personas caerán en la pobreza y las dificultades al mismo tiempo. América se volverá más pobre de lo que era, sin muchas opciones para revivir como se esperaba. Y así, una vez más, el Señor introduce diferentes ángulos en las distintas profecías como le place, y ahora está hablando de dos ángulos. Uno de ellos son los desastres naturales y el otro ángulo es la decadencia económica. Ambas cosas han sido profetizadas desde el principio absoluto del blog, es decir, desde 2019 cuando empecé a escribirlas. Pero algunas de las profecías se remontan tan atrás, profecías de que América sería una nación de asistencia social. Y cuando digo asistencia social, no solo estoy hablando del hecho de que en estas profecías ya ha dicho que cada vez más personas que nunca habían necesitado o usado asistencia social en sus vidas van a usarla. Y esa profecía ya se cumplió en el 2020. La cantidad de personas que se vieron forzadas a solicitar asistencia social, la cantidad de personas que se vieron forzadas a solicitar, no solo los cheques de estímulo, porque creo que solo 2 de esos tristes cheques se dieron a aquellos de ustedes que los aceptaron. La idea de aceptar cualquier cosa que este gobierno te dé ya es una cuestión en sí misma, pero continuemos. Mucha gente no tenía trabajo. Mucha gente no tenía trabajo durante el COVID y mucha gente descubrió que su trabajo simplemente se había vuelto redundante. Su trabajo, su sustento simplemente desapareció después del COVID y entonces mucha gente estaba desesperada. No podían pagar su renta porque no habían trabajado en mucho tiempo debido a los confinamientos que se extendieron aquí en este país mucho más que en cualquier otro país. Estuvimos encerrados, ¿qué? 4 o 5 meses, otras personas solo un par de semanas, otras personas quizá un mes completo. América nos mantuvo en casa por mucho tiempo porque, por supuesto, estaban ocupados con muchas cosas que no podíamos ver estando afuera. Y mucha gente se vio obligada a depender de la estructura del gobierno. Y he estado hablando de esas cosas en 2019. Y Dios dice que la estructura del gobierno se volverá muy débil porque cada vez más personas no pueden ganarse la vida con la economía. La economía de los Estados Unidos, a pesar de todas las mentiras que dicen lo contrario, no es una economía saludable. Está en deuda por varios cientos de billones de dólares. La deuda estadounidense es inconcebible para la mente normal. Y obviamente no fue acumulada por la gente. La deuda estadounidense, por ejemplo, es acumulada por esta estafa continua que el gobierno lleva a cabo. Oh, es trauma y vamos a cerrar hasta que podamos firmar este proyecto de ley fiscal. Si no lo firmamos antes del próximo fin de semana, el gobierno va a cerrar. ¿En qué mundo, gente extranjera que me está escuchando, en qué mundo han oído alguna vez de un gobierno que dice que va a cerrar como el motor de un coche que no se ha arreglado en mucho tiempo? Como un tanque de gasolina que está vacío. ¿Alguna vez has oído de algo llamado cierre del gobierno? ¿Cómo es que Estados Unidos es un país cuyo gobierno se cierra a menos que le des dinero? A menos que ellos saquen una ley que diga, y esta cantidad de gasto tiene que ser liberada, y entonces de repente ya no se cierran. Constantemente amenazan con este cierre, y luego se dan a sí mismos millones de dólares, y entonces no se van a cerrar. Ya que somos un país avanzado de primer mundo, ¿cómo crees que la India funciona sin cierres? Incluso lo haré más fácil. ¿Cómo crees que Haití logra hacerlo sin amenazar con un cierre del gobierno si no recibe dinero? Definitivamente no fue comprando pañales, incluso comprando consolas Sony PlayStation que pusieron a este país en billones, cientos de billones de dólares de deuda.
Son los príncipes de Babilonia. Cómo operan, cómo succionan las entrañas de la nación financieramente y la dejan vacía. Y luego le dicen a la gente, hay un sueño americano activo allá afuera. Mira a Elon Musk, mira a Mark Zuckerberg. Ellos lo hicieron. Tú también puedes hacerlo. Y así, cuando hay pecado en medio, Dios usará los desastres naturales como una forma de captar la atención de la gente. Y lo que se supone que debe hacer el desastre natural es traernos de vuelta el enfoque. Se supone que debe regresarnos a un lugar de sobriedad. ¿Es realmente difícil enfocarse en ir al club? Cuando ha habido un incendio devastador que ha consumido tu ciudad, cuando ha habido una inundación devastadora que ha arrasado con la mitad de tus amigos y sus casas y tu trabajo, y tal vez tú sobreviviste, es muy difícil estar de humor para fiesta y de humor frívolo y de quién es Dios de todas formas. Eso es lo que se supone que deben hacer los desastres naturales y bíblicamente vemos que Dios tiene un propósito incluso en sus juicios. Los juicios son para provocar y traer de vuelta la tristeza piadosa. Cuando estás de luto porque tantas personas que conoces fueron arrastradas en una inundación, tantas personas se ahogaron cuando el lago se desbordó, tantas personas se ahogaron cuando el mar entró demasiado lejos en la ciudad. Eso devuelve la sobriedad. Eso devuelve un factor de choque. Eso hace que la gente se calme. Eso hace que las almas de las personas se vuelvan más humildes. Cuando las personas son más humildes, están más dispuestas a escuchar la predicación, son más fáciles de alcanzar por el Espíritu Santo y decirles, ¿sabes por qué ha sucedido esto? Prestarán atención, al menos así es como se supone que debe ser, y la tristeza piadosa se supone que debe llevarnos de regreso al arrepentimiento. Puedes mirar 2 de Corintios capítulo 7 versos 8 al 11 para eso. Los juicios, aunque devastadores, en última instancia se supone que deben traer a un pueblo de regreso allá. Pero si tienes una sociedad que ya cree que es piadosa como esta, o tienes una sociedad que ni siquiera sabe lo que es un ya, entonces ambas están en el mismo barco. Están condenadas a seguir experimentando desastres. Y en el caso de aquellos que no conocen a Dios, seguirán presentando disculpas a sus ídolos falsos y a su Dios falso, trayendo más juicios. Y en el caso de aquellos que creen que son demasiado justos como para alguna vez pasar por un juicio, ellos se quejarán, harán alboroto, pronunciarán tantas palabras que no deberían pronunciarse, lo cual enojará a Dios y causará que otro juicio caiga sobre ellos. Y así dice ya, América me conoce. ¿América sabe quién soy yo? América ha sido una nación favorecida delante de Dios por muchos años, más de los que la gente que vive en ella ahora puede contar. Una nación bajo Dios, así dice la historia. Pero ella se ha apartado de mí en todos sus caminos. En todos sus senderos, América camina hacia atrás, alejándose de la gracia y la santidad, cortejando la injusticia ahora más que nunca antes, y siendo los mismos amos malvados que yo dispersé entre los egipcios. Ha olvidado favorecer al débil y prestar caridad a los que la necesitan. Por lo tanto, los humillaré públicamente de la misma manera en que ahora ellos están humillando a la gente. Con la misma medida que uses te será medido, según tu medida será medido. Haz el bisturí afilado y el tuyo también será afilado. Haz el cucharón ancho y el tuyo también será ancho. Según tu crueldad, las circunstancias serán crueles contigo. Según tu burla serás burlado. Se acerca una gran burla que no podrá ser escondida del mundo sobre América, y se convertirá en el hazmerreír de las naciones para cuando sus temporadas, esto significa sus años, sus tiempos, hayan pasado sobre ella. La falta de amor y caridad en esta nación es palpable. Por lo tanto, así dice el Señor, te sentarás en campos de refugiados que han sido creados específicamente para ti, para mendigar por comida y refugio de la misma manera en que las naciones lo mendigan ahora y no han podido recibirlo. Te daré la misma recepción que ahora le das a otras naciones. Así dice el Señor, con la medida que ustedes han medido, será medido para ustedes. El terremoto de San Francisco está más cerca de lo que piensan. No olviden lo que les he dicho sobre eso. No dejen que se les salga de la mente. Será uno de los terremotos más devastadores en la historia de América, un 9 o más en la escala de Richter, golpeando en un momento de plena hora pico cuando todos estarán en la calle. No ocurrirá en un momento o día fuera de hora pico, sino en un día de semana, en una hora ocupada del día, un tiempo cuando todos estarán en las calles, por toda la costa de Los Ángeles. Ese terremoto se sentirá en partes de California. California será arrancada del continente hacia el mar para no verse nunca más. Aquí él está hablando de partes de California.
Será 1, un desastre mayor, y 2, el peor en la historia de la nación, y el mundo no está listo para ver a Estados Unidos humillado y sufriendo de esa manera. El mundo tendrá reacciones mixtas ante el terremoto o reirá y llorará. Mientras tanto, en casa los estadounidenses estarán completamente devastados y clamando por un alivio que no llegará. No hay manera de recuperar cuerpos del agua ni hogares que se han hundido bajo tierra. Se abrirán enormes cráteres tierra adentro de California debido al terremoto de San Francisco. Este terremoto viene, avisa a todos que estén en guardia para lo que será uno de los juicios más grandes de Dios en la historia viviente. América, te unirás a los gustos de Roma por sus incendios y a la Atlántida por su hundimiento en el mar. Cortará las líneas de gas en todas partes, y enormes incendios estallarán por todo Los Ángeles y la mayor parte de California. Será un incendio arrasador, inundación por el ingreso veloz del agua del mar, socavones por la inestabilidad del suelo, incendios eléctricos de los postes de luz que estallarán, temblores de terremoto llegando cada minuto para aumentar la inestabilidad y el peligro de todo el terreno, y se verán muchas otras cosas. Causará un tsunami masivo debido a la caída de la masa terrestre en el océano, y se verá una de las tasas de mortalidad más altas jamás registradas en la historia estadounidense. Continuó con la profecía en 1 hora 26 de febrero del 2021. La nación será hecha a pedazos y los incendios arderán en cada rincón de esta tierra. Así que puedes ver la continuidad. Puedes ver la línea clara de conexión entre una profecía del 2021 y del 2024. Los incendios arderán en cada rincón de esta tierra. Gran parte del país se deslizará bajo el agua. Mira, la tierra. Se inclina. Se desliza. Va como un plato de cena bajo el agua para no levantarse nunca más. La imagen que vi fue exactamente así, excepto que una pieza mucho más grande se deslizaba bajo el agua. Esta es la mejor imagen que pude encontrar de lo que vi. Esta es una masa de tierra que se ha desprendido de la principal. Espero que puedas verla. Esto es lo mejor que puedo hacer. Para los que están escuchando, estoy mostrando una imagen de, en parte, el mar y una masa de tierra que ha sufrido una grieta masiva y ahora se está inclinando y yendo bajo el agua para hundirse. Y por todo el paisaje puedes ver casas y otras cosas en llamas. Hay columnas de humo elevándose mientras las cosas se están... Obviamente parece que toda una ciudad está a punto de deslizarse bajo el agua y ha detonado incendios masivos. Y hablaré más de eso cuando regrese a esa otra profecía. Así que ya dice que San Francisco estará completamente bajo el agua. Ya no veo esta ciudad en la lista de las ciudades de las naciones. Así que esa ciudad será obliterada, removida, muy parecido a lo que le pasará a América misma. América misma, toda la nación, todo el continente va a terminar en el fondo del mar. Así que por favor solo intenta aplicar un poco de pensamiento. Algunas personas lo entienden y otras personas son tan perezosas que ni siquiera van a pensar en ello. Escuchas que la nación va a terminar en el fondo del mar y aún así me vas a preguntar ¿es antes o después de que venga Rusia? Y yo siempre he preguntado, ¿acaso los rusos son delfines? Van a venir e invadir el país cuando esté bajo el agua. Obviamente la invasión rusa primero y luego como una despedida final. Dios dice que la plataforma continental bajo los Estados Unidos va a soltarse completamente, va a romperse, va a desplazarse, va a ser algo y va a hundirse completamente bajo el agua para siempre. Así que San Francisco se irá completamente bajo el agua, la ciudad será borrada y aniquilada, y sus sobrevivientes serán tan pocos como palos en el viento. América se inclinará en muchos lugares y se irá bajo el mar. Las aguas codiciosas correrán tierra adentro, y la gente que nunca ha ido a la playa antes verá aguas furiosas entrando en lo seco de sus habitaciones como un océano que entra donde no había ninguno. Habrá inundaciones y desastres de agua que ningún canal del clima podrá cubrir. Ningún helicóptero se elevará sobre esta nación como lo hacen en sus arrogantes películas de desastres, mostrando tomas panorámicas y noticias de última hora. Los tsunamis falsos que hacen con sus computadoras de películas corren hacia adentro para cubrir la Tierra, pero esta vez Dios está diciendo que ningún helicóptero meteorológico ni nada parecido podrá cubrir el tipo de desastres naturales que vienen. Y estoy segura de que sabes que nadie estará volando en Milton así como nadie estaba volando en el huracán Ian, nadie estaba volando en Katrina, nadie estaba volando en Helene.
porque la magnitud de los desastres naturales que van a venir son indicativo de cuánto Dios va a atacar a la nación usando la naturaleza. Él dice, esto será agua de verdad. Una pared devastadora de agua más alta que las cimas de los edificios golpeará las ciudades y limpiará a la nación. Yo soy el Señor. Sin duda habrá un tsunami de más de 100 pies, pero creo que serán varios cientos de pies que llegará a la costa este centrado en la ciudad de Nueva York. Y también estás escuchando que habrá algo así en la costa oeste también. Ya dice que correrán por sus vidas. Y correrán, aunque muchos de ustedes lo harán, no lo lograrán. Porque fuerte es el Señor que la juzga. Apocalipsis 18:8. Babilonia misteriosa. Tu tiempo ha llegado. Tu única hora está sobre ti. En una hora, en una sola hora de tiempo, serás destruida. Escucha la palabra del Señor. Has llegado al final de una era. Has llegado al año de ningún refugio, ninguna protección, ninguna advertencia. 2025 vengo por ti, América. Te doblaré a mi voluntad como te doblaré a mi voluntad por las cosas que sufrirás. Y el resultado final será como un pretzel pasando por el proceso de torsión para terminar en su forma final. He terminado de hablarte en vano. He terminado de advertirte. He terminado de castigarte como a un niño terco que ya no quiere escuchar la razón ni las advertencias. Voy a mostrarte lo que quiero decir cuando digo que la paga del pecado es muerte. Voy a mostrarte que yo soy el Señor. Esta es la palabra del Señor. Dios sabe la diferencia entre un día flojo y un día fuerte, y el hecho de que Él se esfuerza en decir que este terremoto no va a ocurrir en un momento de poca actividad significa... ¿Cuándo es un momento de poca actividad? No estoy segura. Para mí cada día es intenso. Digamos que poca actividad es a las 11. Todos están sentados en una oficina. No hay mucha gente caminando por ahí ni nada por el estilo. Ya sabes, solo están las personas haciendo compras, las personas de Instacart, pero no hay mucho tráfico. Los tiempos picos son en la mañana, cuando todos están yendo a trabajar, o en la tarde cuando todos están regresando del trabajo, o al mediodía, yo diría desde las 12:30 hasta alrededor de las 2:30, la principal hora de almuerzo. Todos están afuera buscando algo para comer. Ya dice que este terremoto no va a venir en una hora valle ni en un día valle. Los días valle, yo diría, son los fines de semana. Mucha gente puede simplemente quedarse en casa y relajarse o ir a la casa de un amigo o algo así. Él dice hora pico, día pico. Así que esto definitivamente es algún tipo de día laboral. ¿Por qué crees que alguien que tiene conocimiento intrincado e infinito de los tiempos, las estaciones, las estrellas, de todo, elegiría el momento más ocupado del día? ¿Qué te dice eso acerca de lo que está pasando en la mente de la persona que América sigue tratando de insistirme que es un muñequito de Santa, una muñeca de jugar? Oh, Dios no tiene sarcasmo, ¿no es así? Dios no habla con sarcasmo. Dios trolea a la gente en la Biblia. Él enviará a Ezequiel a decirte una profecía, y luego te troleará después y dirá, ¿dónde está el bullicioso ruido de la fiesta? ¿Por qué la ciudad ruidosa de repente está tan quieta? Él te preguntará dónde están los árboles altos, significando todos tus hijos. Él sabe quiénes son los árboles altos. Hay linebackers de 6 pies 5, el cuerpo de Marines, el ejército, la fuerza aérea, la marina, el equipo SEAL 6. Esta imagen falsa de Dios ha venido de Joel Osteen, la era de Joel Osteen, que ha criado a América durante los últimos 40-50 años. Por eso piensas que, oh, Dios no tiene sarcasmo, y yo veo esta cosa y me duele. Así que tú, el ser creado, tienes furia, tienes ira, tienes enojo, tienes cólera, tienes todas estas cosas, tienes toda la gama completa de emociones. Pero ¿y tu creador, cierto? ¿Quién puso estas cosas en ti? Tú, el menor. No piensas que tu creador tenga estas cosas. Dios no hablaría con sarcasmo. Dios hablará con todo lo que tú tienes y con algunas cosas que nunca has podido descifrar porque no eres un Dios. La mentalidad de Dios es profunda en estas profecías. Cuando escribo estas cosas, las miro. Por eso puedo sacarlas para ti al nivel que puedo por la sutileza. No estoy mirando y solamente pensando, oh, un terremoto, otro no. Estoy mirando los corazones de Dios en ellas para ver dónde está Él. Estas profecías me dicen su temperatura. ¿Está caliente? ¿Está hirviendo? ¿Es lava? Es ahora Dios, me lo dicen todo, o al menos todo lo que humanamente se pueda extraer de lo que Él está diciendo. Alguien diciéndote hora pico, día pico, escala de Richter 9 o más podría ser un 11. ¿Ha visto este mundo alguna vez un 11? No. Incluso el 9 que sucedió en Japón rápidamente mintieron y lo bajaron.
Primero dijeron 9.5 y luego, como siempre hacen, lo rebajaron. ¿Por qué? Porque piensan que somos demasiado frágiles para poder enfrentar la realidad. Ellos saben muy bien lo que vieron. Él dice que es una hora del día cuando todos estarán en la calle, y ese terremoto va a sentirse por toda la costa de California. De hecho, solo te voy a decir lo que vi. No está escrito. Vi exactamente lo que pasa cuando un niño golpea una pelota de béisbol contra un buen panel de vidrio. El vidrio puede que no se rompa, pero tendrá un terrible patrón de astillamiento justo en el punto exacto del impacto. Y luego el patrón de astillamiento en forma de telaraña se extenderá por todo ese vidrio. Así que habrá una hendidura definida donde esa pelota de béisbol golpea el vidrio, pero luego el patrón de astillamiento irá hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Así que solo piensa en el mapa de los Estados Unidos, y quiero que pongas el impacto del astillado justo en San Francisco, donde este terremoto va a golpear. Va a golpear justo ahí donde se encuentra San Francisco. Pero yo vi que eso subía completamente por Oregón hasta llegar al área de Seattle. Lo vi irradiándose hacia afuera. Nevada, Arizona, Utah, así, bajando toda la línea costera. Eso es lo que vi. Golpea, pero el impacto que tuvo fue tan masivo que otros lugares a su alrededor sufrieron como resultado de eso. Continúo con la profecía. Por los múltiples pecados y crímenes que continúan cometiéndose en esa área, habrá un terremoto de magnitud 10 o superior que golpeará el área de San Francisco. Los efectos de ese evento se extenderán por toda la costa oeste, hasta el medio oeste y cualquier lugar que comparta la misma falla geológica que el epicentro principal en San Francisco. Esa falla principal se llama la falla de San Andrés. Y así la profecía que traje hace solo unas semanas, prepárense para nivel 10 parte 3, hablaba de este terremoto en gran detalle. Dios dice que este terremoto va a ser de 9.5 superior. Y ahora lo escuchas decir anteriormente que será de magnitud 10 o superior. Y no estoy segura si América alguna vez ha tenido un terremoto de magnitud 9 o incluso de magnitud 10. 10 es donde dejas de contar en la escala de Richter, pero entonces esta es la nación que Dios dice que va a juzgar en exceso, va a juzgarte doble por tus pecados. Así que los terremotos y cosas que estaremos recibiendo, erupciones volcánicas y cosas que estaremos recibiendo, socavones y cosas que estaremos recibiendo, lluvias, monzones, huracanes, tornados, inundaciones y cosas así, serán excesivamente por encima de cualquier cosa que alguna vez se haya registrado en los Estados Unidos en toda su historia escrita e incluso en su historia oral. Dios dice que el efecto de este terremoto que viene va a repercutir por toda la costa oeste, incluso en las áreas del medio oeste. Eso fue cubierto en la profecía anterior. Si quieres profundizar más en eso, ese enlace será dejado abajo para ti. Continúo. Será el grande del que siempre han hablado, pero habrá más de un terremoto masivo de ese tamaño y fuerza que golpeará a los Estados Unidos en los tiempos finales. Múltiples terremotos ocurrirán en California y la costa oeste, pero también otras áreas de los Estados Unidos que nunca han experimentado temblores los recibirán como una advertencia de Dios. Esto es debido a la iniquidad que está teniendo lugar en esas áreas y en los Estados Unidos en general. Hay pecado oculto e incontable en América y lo expondré por medio de lo que los desastres naturales desenterrarán. Así que ya dice que en el área de California siempre han tenido la leyenda del grande, el grande, y de hecho si buscas en línea, si miras en YouTube verás toneladas de expertos, científicos y otras personas hablando de cómo, debido a la ubicación de la falla de San Andrés y debido a incidentes previos relacionados con terremotos que han sucedido, está programado para un grande. California está programada para un grande, pero Dios está diciendo que Él va a enviar más de un terremoto masivo a los Estados Unidos. Así que eso significa que América necesita prepararse para el conocimiento de que no será solo el llamado grande que golpeará a California, sino que la nación en su conjunto va a sufrir por terremotos masivos que sacudirán en los tiempos finales. Él dice que incluso habrá temblores en áreas que tradicionalmente no han sido tocadas por terremotos antes, y puedo testificar que definitivamente este año Nueva York tuvo un terremoto que fue lo suficientemente notable como para causar bastante conmoción, causar bastante revuelo en las noticias y cosas así. Yo misma me sorprendí mucho por ello porque ese terremoto realmente me despertó. Nunca he experimentado algo así en todos los años que he estado aquí. Y Dios está diciendo que básicamente desestabilizar a América es advertencia, desestabilizar a América a través de terremotos incluso en áreas que no se ubican en ningún lugar que tradicionalmente debería experimentar terremotos, no solo es una advertencia de parte de Él, sino que también es un juicio,
y que va a haber más de un terremoto de 9, 10 y aún más alto que golpeará todo este país. Un gran terremoto de proporciones gigantescas nunca antes visto, como nunca antes visto en América ni en ningún otro lugar, viene a la costa de San Francisco. La cantidad de muertes será más allá de lo que los servicios de emergencia puedan soportar. Y por primera vez verás abandono masivo mientras los equipos de búsqueda y rescate se retiran cuando vean la magnitud de la carnicería y se den cuenta de que no hay nada que puedan hacer. La búsqueda será cancelada en muchas áreas debido a horribles incendios que estallarán por todas partes. El resultado de tuberías de gas y líneas eléctricas cortadas una vez que los postes comiencen a caer. La tierra se levantará en tus vecindarios y te arrastrará bajo tierra, con sumideros apareciendo repentinamente por todas partes para llevarse a muchos a la muerte. Ya está hablando de proporciones gigantescas. Viene un terremoto nunca antes visto a la costa de San Francisco para causar muerte, que dejará perpleja a FEMA, que dejará perplejos a los socorristas de California, que dejará perplejos a todos de las áreas circundantes, a todos de toda la nación que vuelan en bomberos, vuelan en ayudantes, vuelan en policías, vuelan en Navy SEALs, vuelan en buzos. Va a terminar en vergüenza porque Dios dice que van a tener que detenerse. Cuando vean cuán grave es la carnicería, realmente van a empezar a temer por sus propias vidas. Retirada, porque no habrá nada que puedan hacer contra las fuerzas naturales. Van a cancelar las búsquedas porque Dios dice que solo los incendios que van a venir sobre California, porque cuando la tierra se mueva postes de luz, yo los acabo de ver, cayendo golpean el suelo, caen directamente sobre un carro. Sabes, el poste de luz tiene la parte puntiaguda, ¿verdad? Las líneas eléctricas tienen la parte puntiaguda. Caen recto, perforan la parte delantera del carro, dentro del motor, dentro del tanque de gasolina, electricidad más tanque de gasolina. Tenemos bombas de propano. Tenemos proyectiles. Tenemos de todo. Tu carro ahora se convierte en un arma letal en el frente del césped en un día soleado. Tenlo en cuenta. Siempre he dicho que Dios dijo de un día soleado, de la nada. Básicamente si es soleado o de noche. Él solo dijo de la nada, inesperado, un día ordinario, no un indicio cuando despiertes esa mañana, que algo devastador y cataclísmico va a suceder. Así que cuando la Tierra empiece a moverse, las líneas de gas se van a cortar. El gas se libera, líneas eléctricas cayendo, carros explotando, ya sabes lo que eso significa. La Tierra se levantará en tus vecindarios y te arrastrará bajo tierra, porque aparecerán sumideros de repente, por todas partes para llevarse a muchos a la muerte. Luego incendios eléctricos, incendios naturales por gas bajo tierra. Para los que no lo sabían, como yo no lo sabía, California es rica en gas natural. Rica en gas natural bajo tierra. Así que van a haber incendios eléctricos cuando ocurran chispazos en la casa, ¿de acuerdo? Cuando se produzcan chispazos durante el temblor, cuando los postes caen, cuando los cables son cortados de repente porque un poste cae hacia un lado y el otro poste cae hacia el otro lado y los cables se cortan y luego empiezan a bailar a lo largo del suelo cuando la electricidad está suelta. Esos son incendios eléctricos de cualquier cosa que pueda suceder. Pero también incendios naturales se desatarán por todo este lugar. Y no estoy hablando de San Francisco. Estoy hablando de toda área impactada. Incendios naturales se desatarán porque el gas bajo tierra escapará y entrará en contacto con nosotros, con una chispa o con otra fuente incendiaria. Eso significa una fuente de fuego, como un auto que ya está ardiendo porque su tanque de gasolina explotó. Los incendios arderán durante días sin que nadie los atienda porque las brigadas de bomberos estarán ocupadas tratando de sacar personas del mar. Las brigadas de bomberos estarán mal asignadas, haciendo de todo menos lo que se supone que deben hacer. Tratando de sacar personas del mar, tratando de llevar a los ancianos a un lugar seguro, rescatando niños hasta donde alcancen a ver, haciendo todo menos apagar incendios, porque los incendios serán lo que menos preocupará a todos. Los incendios llevarán a muchos a la muerte, pero esa no será de ninguna manera la forma principal en que morirán las víctimas. Ellos se ahogarán. Continuaré. Caerán en agujeros. Tanto agujeros naturales debajo del suelo, un sumidero, pero también agujeros que se abrirán por todas partes como grietas en el pavimento en las que la gente cae. Y los enormes huecos que aparecerán cuando los pisos de los apartamentos de repente cedan por el vaivén del terremoto que será lanzado contra América.
Una roca será lanzada desde los cielos como un juicio y América se sacudirá con un terremoto de proporciones masivas, derribando edificios como palillos de dientes de inmediato porque no están construidos para tal impacto. Las personas caerán directamente a través de los pisos de sus edificios de apartamentos, varios pisos hacia abajo, y ese será el final cuando lleguen a un piso sólido con el impacto. Continuó. La gente morirá por inundaciones repentinas. El tsunami se adentrará mucho hacia el interior, llegando hasta Oregón y en algunas áreas extendiéndose aún más hasta los estados del medio oeste, habrá inundaciones repentinas en muchas zonas. Y las personas desprevenidas porque no habrá habido lluvia ni advertencia de lluvia. No tendrán ninguna advertencia de una pared de agua acercándose en su dirección. América nunca lo verás venir, y allí radica el castigo del Señor para ti. Sodoma y Gomorra llovió granizo de azufre en una noche, pero nadie sabía que venía excepto Lot. De la misma manera has tenido tu advertencia durante 6 años ya y vengo por ti. El Señor ha hablado, ahora el Señor se moverá. Ninguna visión quedará sin cumplirse nunca más. Ezequiel 12. Retira ese dicho. Lo que ya ves para un tiempo muy lejano. De hecho, el tiempo ha llegado para que toda visión se cumpla. Muerte de todas las formas concebibles, y América verá que Dios, el Dios amoroso, también es capaz de furia, y que Él le está diciendo a América, he terminado contigo como nación porque finges que no puedes oírme. Oye las palabras del Señor. Arrepiéntete, Babilonia misteriosa. La hora no te favorece, no es tu tiempo de brillar. Pronto serás llevada a lo más bajo, y otros se arremolinarán sobre ti, tomando todo lo que tienes. La abundancia de los mercaderes será dispersada en la oscuridad, y te convertirás en un campo de esclavos para los invasores que vienen del mar. Escúchame, Babilonia. Esta es la palabra del Señor. Te he hablado largas décadas en los tonos suaves de un gato. Te he tronado desde las grandes montañas, y aún así elegiste no escuchar. Así que ahora sentirás mi venganza en una huella que nunca olvidarás. Yo soy el rostro sentado ante ti ahora proclamando todos mis juicios, y luego haré mi voluntad contra ti, aunque protestes hasta el último día del cumplimiento diciendo que no soy yo quien habla. Yo soy el Señor, ya el Todopoderoso. Temedme y sed santos, temedme y vivid sin culpa. La primera escritura es, pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La segunda escritura es, cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció a Abram y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Esta es una advertencia muy seria que estoy dando aquí en los Estados Unidos. El Señor me ha constreñido y me ha dicho que esta profecía es una advertencia de evacuación para el estado de California. Pero lo primero que tienen que saber es que, aun mientras he estado haciendo los videos concernientes a California y haciendo videos sobre otros temas, ya he estado diciendo de manera consistente que el terremoto en California es una certeza. California ciertamente y absolutamente va a tener un gran terremoto cataclísmico. No van a ser los temblores a los que los californianos casi se han hecho inmunes. Pueblo de Dios, la palabra de Dios en este canal es para ustedes primero. Primero y ante todo, ustedes siempre han sido los centrales a quienes Dios está mirando, porque a ustedes, cuando Dios se revela, su expectativa siempre ha sido que ustedes debían haber sabido que era Él. No deberían haber necesitado 6 meses para estar seguros de que era Dios hablando aquí. No deberían haber necesitado ver 500 videos antes de que finalmente algo sucediera que les hiciera golpearse la frente contra la pared. Tal vez una de las muchas cosas de las que hablaba realmente les pasó a ustedes, le pasó a un ser querido, le pasó a su familia, y eso fue finalmente lo que tuvo que convencerles. Tuvieron que, como una mascota difícil, ser pateados fuertemente porque estaban gruñéndole al dueño, y eso fue lo que les llevó a calmarse a un estado de descanso. Deberían haber sabido que era Dios hablando porque la palabra de Dios prueba que todos los que todavía están indecisos son mentirosos. Porque la palabra de Dios dice que mis ovejas me oyen y saben que soy yo, y a un extraño no seguirán. Esta es una profecía de evacuación. El título de esta profecía es Evacúen el estado de California. Evacúen el estado de California. Esto es 5 de agosto.
Esto es 5 de agosto a las 5 de la mañana que estoy grabando este video. Todo lo que puedo decirles a ustedes en California y hay estados en niveles. Estoy hablándoles a ustedes en Nevada. Estoy hablándoles a ustedes en Idaho. Estoy hablándoles a ustedes en Seattle, Washington y a todo el estado de Washington. Estoy hablándoles incluso a ustedes en México para que estén informados de que esto puede causarles dolor. Esto puede causarles temblores en la tierra. Esto puede causarles retroceso del mar y del agua porque están conectados a nosotros. Les hablo a ustedes, estados de primer nivel, ustedes directamente a lo largo de la costa oeste, incluyendo la propia California. Les hablo a ustedes, estados de segundo nivel, ustedes los Oregón y todo lo demás. Si no escuchan, solo tendrán que culparse a sí mismos porque Ezequiel 33 ha estado en la Biblia por siempre. Siempre ha estado allí que cuando oyes a la atalaya advirtiéndote que viene la espada, que el juicio está en camino y decides hacer algunas de las cosas poco sabias que la gente hacía en Ezequiel 12, como decir, oh bueno, sabes, esta cosa la hemos estado esperando y aún no ha pasado. Esa era una capa de falta de sabiduría que ya describí. La profecía se llama Ezequiel 12 está en efecto. Cuando Dios dice que algo está en efecto, está activo, lo creas o no. Está activo, seas del tipo que necesita ver algo o no. Ezequiel 12, las partes finales lo dicen claramente que cuando el profeta trae una palabra y entonces la gente dice, oh, lo que él ve es para un tiempo lejano. Todavía tenemos tiempo. Estamos en los tiempos finales. Este es el arco final. Dios me ha dicho que te diga que este es en realidad el principio del fin para ti, América. Evacúa. Sal de California ahora, 5 de agosto de 2025. El Señor ha estado diciéndome esto bastante seguido. Y así es como empezó el mensaje de esta noche, bueno, el mensaje de esta mañana también. El terremoto de California viene. El terremoto de California viene. Celestial, diles, adviérteles de mi parte. El terremoto de California viene. Evacúen letras mayúsculas. Salgan de ahí, letras mayúsculas. Muévanse ahora y encuentren otro lugar para estar. Letras mayúsculas. Y el Señor estaba poniendo en mi corazón que California no va a sufrir su juicio sola. Como una hermanastra malvada querrá que todos los demás también sufran. Su caída va a causar una reacción y sufrimiento en estos lugares. Washington, Oregón, Nevada, California como el primer nivel. El segundo nivel es Idaho, Utah, Nuevo México. Estados que están exactamente en diagonal junto a California. Dios dice que Estados Unidos va a sufrir una gran pérdida y amputación al perder a California como estado y quedar básicamente con solo 49 estados funcionales. Así que evacúen, dice ya, y salgan de allí ahora. Muévanse y encuentren otro lugar a donde ir. Si no estás allí, encuentra una manera de no estar allí, encuentra una manera de no regresar o busca al Señor para saber si puedes ir rápidamente a recoger tus cosas. Sabes, lo siguiente es que habrá una migración masiva, intensa e inmediata. La primera capa es gente literalmente subiendo a un avión y dejando los Estados Unidos para siempre. Ni siquiera estoy hablando de la gente en California porque en gran medida ellos no irán a ningún lado, pero ni siquiera irán a la morgue. Habrá personas que terminarán sus días y nunca serán encontradas. Van a quedar atrapadas en grietas. Van a caer en socavones. En una imagen muy gráfica que el Señor me ha mostrado esta noche, literalmente van a ser sepultadas en sus propios hogares. Dios dice que será peor que cualquier película de desastre que hayas diseñado. Sé que has visto lugares en los que el agua estaba llenándose y eso nos daba tensión, y la gente estaba como manteniendo la cara hacia arriba y cosas así. Creo que incluso eso estaba en Titanic, donde la gente se estaba ahogando así y despidiéndose de sus seres queridos. Bueno, Dios dice que esto superará cualquier cosa que la mente americana haya concebido para poner en películas de desastres. Así que habrá migración masiva. Ya dice el levantamiento de la tierra, el hundimiento de la masa terrestre en el mar. Esos son dos eventos distintivos. Algo va a ejercer presión en los dos lados de una falla. Y he dicho aquí que vi los dos lados de la tierra encontrándose como si experimentaran presión de ambos lados. Y luego sin a dónde ir porque la tierra no puede entrar en la tierra. Las dos partes comenzaron a levantarse fuera de la tierra, creando algo como una pequeña montaña saliendo de la tierra, hasta que llegaron a ser una sola pieza, justo ahí una sola pieza, pero entonces era como si algo estuviera presionando las dos piezas hasta que estaban elevándose en el aire hasta que ya no pudo seguir ocurriendo y entonces se rompió. Y la parte que estaba hacia el mar la vi comenzar a deslizarse con un sonido horripilante de crujido hacia el océano.
Por favor, toma en cuenta que esto es solo mi brazo que estás viendo. En la vida real es un pedazo de tierra que tiene puentes, carreteras, hospitales, escuelas, casas. Está poblada esta tierra, no está vacía, no hay solo vacas y papas en esta tierra. Esto es campo. Estos son trabajadores del campo, personas que han venido desde el otro lado de la frontera esperando encontrar trabajo. Esta es una mujer llevando a sus hijos a una cita médica a las 8 en punto. Esto es todo lo que está sobre este pedazo que comienza a hundirse. Autos deslizándose, tranvías deslizándose, aviones en los aeropuertos. El aeropuerto de Los Ángeles deslizándose. Esto es vida deslizando y yéndose al mar exactamente de la manera que lo hizo la Atlántida. Eso es un levantamiento de la tierra y luego el hundimiento de la masa terrestre en el mar. Eso es 2. Dios dice que el terremoto que viene para California va a ser un gran separador en los Estados Unidos y en todo el mundo. Todas las personas que están burlándose, todas las personas que están mofándose. Hay un hilo poderoso de burla en esta profecía. Un hilo muy fuerte de burla en esta profecía. Todas las personas que están riendo ahora mismo, emojis de risa, riéndose y simplemente diciendo esto es ridículo. Todas las personas que están diciendo que ni siquiera es posible, así es como sé que es una mentira. No voy a retener nada hasta el punto de la furia. Dios está provocado hasta el punto de la ira. La burla, la risa, las transmisiones en vivo, el juzgar, las personas que apenas han dejado de fornicar hace 5 minutos y ahora son las que se consideran a sí mismas las que juzgan la profecía. Dios ha llegado a un punto de separación. Lo que la gente haga con este terremoto, Dios dice que va a ser un gran separador en la tierra. Literalmente va a separar a los que creen de los que no creen. Y siempre te he dicho que a veces la creencia va a venir con la supervivencia y la incredulidad con la muerte. No puedes decir que no lo has oído. Si acaso lo que has escuchado por todo el internet a través de las naciones es que esta es la profeta de la muerte que no habla nada bueno. Este es el canal de la muerte donde ella habla muerte sobre las personas. Si yo tuviera el poder de tomar la muerte que viene a California y realmente causar que suceda, si mi boca tiene el poder de desgarrar la tierra como va a suceder, entonces técnicamente deberías respetarme mucho más de lo que lo haces actualmente, porque cualquiera que tenga ese tipo de poder por sí misma en su apartamento es alguien ante quien deberías inclinarte continuamente. Pero los que tienen cerebro saben que cuando la palabra de Dios sale, Él no contendrá la expresión de su boca. Un gran separador viene en medio nuestro. Ya está hablando continuamente sobre esto y de eso se trata la profecía de hoy. Lo primero que diré que él me dijo que dijera antes incluso de decirte el título de la profecía o cualquiera de las escrituras que tengo es que Dios dice que quien esté parado en el lado equivocado de California cuando se separe, absolutamente no habrá sobrevivientes. Él dijo asegúrate de decírselo. Siempre están hablando de estar del llamado lado correcto de la historia o del lado equivocado de la historia. Dios dice que la historia va a llamarse California. Este es el terremoto más grande que se haya visto en nuestros tiempos. He estado diciendo esto, simplemente he estado trayendo esta profecía continuamente a lo largo de los años, y solo cuando estaba revisando mis materiales hoy, tratando de organizarlos para tomar todos los títulos y ponerlos en una lista de reproducción que pronto verás entre mis listas de reproducción urgentes. Voy a intentar moverla y ponerla como la primera que veas. Cuando vengas aquí, me di cuenta que entregué 3 o 4 de estas profecías una tras otra en 2024. Lo estuve cubriendo en julio, lo estuve cubriendo en agosto, lo estuve cubriendo en octubre. En octubre hice 3 profecías sobre terremotos. De la misma manera que estoy aquí ahora, solo desde el mes de julio hasta ahora he hecho 3 o 4 y esta podría ser la quinta. Cuando Dios está entregando cosas con esa urgencia, porque yo no soy una profeta que pone fechas, Él lo está haciendo para captar tu atención. Y si la declaración que Él me hizo hacer ahora mismo, que cualquiera que esté parado en el lado incorrecto de California cuando se separe y caiga en el mar, no habrá sobrevivientes, nada que discutir. Él dijo que ni siquiera un gato que esté en el lado que se desprende, que definitivamente es San Francisco y todo lo que está allí, nada va a sobrevivir. Es hoy que estoy entendiendo por parte del Señor que esta masa de tierra emblemática que siempre señalo así en mis videos, siempre me ves haciendo así mientras se desprende y cae al mar. Esta cosa no va a irse al mar en silencio. No va a irse al mar rápidamente, es tierra. Literalmente va a hundirse pulgada a pulgada de una manera televisada que va a traumatizar a la gente de este país para siempre. Las noticias de hecho te volverán loco. Si no eres lo suficientemente sabio,
Recuerda en California, pasando de California, este gobierno, sea este gobierno o cualquier otro gobierno que surja rápidamente después de él, va a aprovechar la oportunidad para implementar todas las nuevas leyes que siempre soñaron, toda medida de emergencia, toda nueva regulación, todas las nuevas reglas, todo estado de emergencia, todo toque de queda. Tenemos que hacer esto ahora porque el saqueo y el pillaje y el terror, y estarás viendo una nación que no reconoces. He dicho estas cosas por tantos años. Estarás mirando a una América que no tiene sentido para ti. Y cuando le preguntaba al Señor, Señor, ¿van a traer estas nuevas reglas y nuevas leyes y todo eso porque tienen algo que ver con ello? Y el Señor me reprendió severamente y dijo, te dije que esto es obra mía solamente. Es obra mía solamente. Es mi decisión y mi juicio sobre ellos por sus maldades. Estás parado en el lado equivocado de California cuando eso se desprenda, incluso si se desprende inicialmente solo con un movimiento inicial, incluso si todavía están unidos así. Si estás en esta parte que va a ir de este modo en diagonal hacia el agua, en vez de esta parte que desafortunadamente va a caer hacia atrás y sumergirse en el agua, va a haber un gran desplazamiento de agua debajo de la plataforma así como hacia afuera, lo que causará que el tsunami regrese. No habrá negociaciones ni segundas oportunidades. No habrá segundas oportunidades, no habrá nada. Dios dice que estás en el lado equivocado. Se rompe, vas directamente al mar. El reloj comenzó su marcha en el momento en que Dios empezó a usar palabras como evacuar, que nunca me has oído usar en este canal jamás. He hablado sobre fuego. He hablado sobre inundaciones. He hablado sobre sumideros. He hablado sobre inundaciones repentinas. He hablado sobre tsunamis. He hablado sobre la apertura de cráteres en la Tierra para revelar lagos de lava que los estadounidenses no sabían que estaban allí. Y dije que los vi cayendo en esos lagos como criaturas carbonizadas y congelándose, quemados hasta quedar crujientes en el acto. He hablado de tantas cosas y nunca jamás me has escuchado decir que Dios me dijo que le dijera a la gente en un área que saliera. Si juegas con tu vida, entiende que jugaste con tu vida. En 1 hora 26 de febrero de 2021, te estoy leyendo las partes relevantes. He hablado sobre el fuego. He hablado sobre el juicio. He hablado sobre el terremoto. He hablado sobre California y leeré todas las partes relevantes de eso aquí. El continente americano será quemado con fuego. El fuego golpeará a los estados suramericanos, cuídense y canadienses. Presten atención, porque fuerte es el Señor Dios que juzga a los Estados Unidos continentales. Por su terquedad contra Yeshua y su rechazo a llevar su estandarte, Dios ha dicho lo siguiente contra América. Y ningún hombre, ningún ser humano mortal, aunque busque el perdón de estas cosas aun con lágrimas, volverá atrás el juicio del Señor. Que Dios está diciendo básicamente que aun cuando estos juicios vengan y la gente llore tal como lo hicieron en el 11 de septiembre, tal como lo hicieron en Maui, tal como lo hicieron en cualquier otro desastre natural, el incendio de San Francisco. Creo que fue en 1906, algo así. No importa lo que suceda. Dios dice que absolutamente ningún hombre va a poder volver atrás las cosas que estoy diciendo aquí, incluso si intentan hacerlo con lágrimas, porque nadie hará retroceder su juicio. Por tanto, escuchen lo que el Espíritu de Dios está diciendo a los Estados Unidos. Fuego, llanto y oscuridad vendrán sobre este país y sus pecados les serán recompensados en su propio seno. Eso significa que Dios básicamente va a devolver experiencias y acontecimientos sumamente dolorosos en el corazón del pueblo estadounidense. Y cuando el corazón del pueblo estadounidense esté quebrantado, Dios quiere que sepas que así es como se siente que se te pague el justo castigo por tus pecados. Mientras más se quiebre el corazón, eso habla de cuán alto es el nivel de pecado de la nación. Los juicios de Dios golpearán el corazón. Cada pecado es pesado y contado, cada palabra dicha de manera incorrecta, y cada maldición que ha sido pronunciada desde labios sucios e inmundos. Tú, que te gusta usar malas palabras y lenguaje sucio, tus palabras te serán devueltas como castigos con exactitud. Eso significa que serán perfectamente pesados por Dios y en balanzas medidas para que cuando la medida de tu boca sucia, la medida de tus maldiciones, la medida de tus reproches, la medida de tu incredulidad, sea lo que sea en lo que hayas estado caminando como persona, Dios dice que no recibirás una medida más, ni recibirás una medida menos de lo que has ganado. Y yo dije que habrá un terrible terremoto a lo largo de la falla de San Andrés y que California se va a partir.
Terrible terremoto en San Francisco y California se va a partir en 2 pedazos y uno de los pedazos lo vi simplemente deslizarse hacia el océano. Y Dios dice que este tipo de desastre está a la mano. Tal vez recuerdes que el Señor dice que los juicios que vendrán sobre América ahora van a ser del tipo de juicios internacionales. Así que estos son miles y miles y miles de vidas perdidas. Esto es FEMA sin saber qué hacer. Estos son los rescatistas, los primeros respondedores. Dios dice, sufriendo de TEPT cuando lleguen a la escena. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a sacar a 1 o 2 personas. Están acostumbrados a tener terremotos en California y que nadie muera. Pero ahora, Dios dice, los rescatistas vendrán y tendrán TEPT. Así que van a estar completamente superados por la cantidad de personas que se han perdido. Van a estar completamente traumatizados por la cantidad de cuerpos rotos que van a encontrar al mismo tiempo. Pero ahora Dios está listo para probarle a este país que Él habla en serio. Un muro de agua para lavarte, para limpiarte de fornicaciones. ¿Y por qué no? Este es un país que transmite pornografía infantil en vivo. Los hijos de la gente están desaparecidos. Las madres están sentadas en casa, sentadas y sufriendo crisis nerviosas. Y sus bebés están realizando actos increíbles que están siendo transmitidos en vivo a los hogares de cualquiera que pueda pagar la tarifa de entrada para mirar. Maldad, altares, celebrar Halloween, mujeres que tienen actividad sexual durante su periodo menstrual. Abominaciones indecibles que Dios dice que si otros países pensaran en intentarlo, dudarían en tratar de hacerlo porque esas cosas van en contra de su cultura. Pero aquí nada está prohibido, y por eso es que viene el agua. Es un juicio duro pero sarcástico. Ya que eres inmundo, te purificaré. La palabra del Señor a los oficiales del Servicio de Rescate de los Estados Unidos. Así dice el Señor, si rescatas a alguien de en medio de mis juicios, entonces te he mostrado favor. Si encuentras a alguien en las aguas, si encuentras a alguien en los sumideros y los incendios, si encuentras a alguien aún vivo dentro de los parámetros del terremoto y logras salvar a esa persona, entonces se te ha mostrado un favor del Señor. Y esto tiene sentido porque solo un párrafo antes ya dice que con estos terremotos, con las tormentas, con las inundaciones, con los sumideros, con los incendios, con los desastres del viento que vienen, Él dice que el conteo de víctimas llevará a que se declare estado de emergencia. Esto significa tantas personas muertas en un solo evento que ese estado o ese condado o ese distrito tendrá que declarar automáticamente estado de emergencia porque no podrán salvar a la gente. Es la gente que muere inmediatamente y luego dice que el servicio de rescate no podrá hacer nada significativo. Así que los camiones de bomberos se apresuran allí, la gente del hospital se apresura allí, el apoyo aéreo se apresura allí, la gente de agua se apresura allí y aún así siguen en medio de toda esa respuesta. CDC, FEMA, todo. Entonces lo que sucede es que necesitas bolsas para cadáveres en vez de esas mantas plateadas que mantienen a las personas calientes en medio de un desastre. Así que ya está diciendo, si encuentras a alguien con vida en estas escenas, ya sea una escena de incendio, una escena de sumidero, una escena de inundación, si encuentras a alguien todavía flotando en el agua después de que colapse un puente o algo de esa naturaleza, si buscas en el parámetro de un terremoto después de que 100 edificios, 50 edificios en un complejo de apartamentos hayan colapsado, si todavía escuchas a alguien débilmente llorando, Dios dice que debes saber que Él tuvo misericordia. Te mostró a ti al oficial de servicio de rescate favor. Ya no encontrarás a muchos vivos en estas situaciones. En cambio, encontrarás cuerpos. Y eso afectará tu salud mental y esa actitud autosuficiente de sí se puede. Eres como dioses para estas personas. Cuando te ven venir, ponen tal fe en ti que nunca pusieron en mí como su Dios. Te alaban como si fueras su protector y su liberación, pero yo pondré a prueba tus habilidades. Veré lo que puedes hacer en medio de inundaciones continuas, incendios y los inminentes vendavales que van a derribar estructuras. Los dioses fallarán. Yo golpearé la mano de Dios entre comillas con mis juicios y su fracaso será evidente para todos. Cualquiera que salve a alguien sepa que Dios te ha favorecido. No encontrarás personas respirando. A veces te llamarán, pero no será para un rescate, sino para una operación de limpieza. Encontrarás a todos muertos y eso afectará tu salud mental, sacando solo cuerpos sin vida de los ríos y los lagos y los hogares y las estructuras de la tierra de América.
mientras sacas cuerpos de los ríos y lagos de América que han inundado las áreas circundantes, de los incendios que consumirán de repente desde debajo de los árboles que van a caer sobre casas y sobre autos, y de los botes que se hundirán llevando a todos con ellos al fondo dentro de estas fronteras. Y así que este mensaje es directamente para los servicios de rescate de los Estados Unidos: apoyo aéreo, apoyo en tierra, apoyo marítimo, evacuación médica. El hielo, el fin de los días ha llegado, el reloj se te ha acabado. El reloj se te ha acabado. Y ahora todos los que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador van a morir sin redención, sin oraciones, dice él, sin intercesión, sin arreglar las cosas, sin siquiera una oportunidad de decir adiós a sus amigos y familia. Ya dijo, estuviste demasiado tiempo en el precipicio. El precipicio es el borde cuando estás parado en el borde de esa caída empinada en las cataratas del Niágara, mirando hacia el agua. Si fuera posible que estuvieras parado justo en el borde y miraras hacia el agua, eso es lo que es. El precipicio es el borde peligroso de una caída o brecha empinada. No puedes estar parado en la cima de tus escaleras y decir, oh, estoy parado en el borde de un precipicio. No, tiene que ser una caída peligrosa y arriesgada que causará daño si te caes. Y él dijo que estuviste demasiado tiempo en el precipicio pensando que tenías una elección. Él dijo que estuviste demasiado tiempo pensando que tenías una elección. Estuviste demasiado tiempo pensando que tenías opciones. Tenías opciones. Esto es Jesús, Dios está diciendo, pero pensaste que tenías opciones. Bueno, yo creeré. Necesito ser convencido. Todavía tengo preguntas. Quiero decir, si él es un Dios bueno, entonces ABCIUJF, no tenías elección. Él dijo, debiste haber escogido esa buena parte para que tú y tus hijos vivieran. Así que el reloj se ha quedado sin tiempo y la gente que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador vamos a estar mirando. Vamos a estar mirando ahora. No es como si todos se fueran a reunir aquí y decir, oh, será mejor que me apure y me salve. No, ellos van a quedarse allá afuera viviendo sus vidas paganas, sus vidas sin salvación. Y ahora lo que pasa es que la cuerda ha sido cortada. La cuerda ha sido cortada. Ahora solo estás corriendo hasta el final de una cuerda que ya está cortada. Gente muriendo sin salvación. Gente muriendo sin arreglar las cuentas con el Señor. Las personas hacen tantos esfuerzos para pedirle perdón a otros. Ya está diciendo, pero pedir perdón a mí, lo que es el arrepentimiento. Arrepentirse de tus pecados. Confesar que he pecado. He cometido errores. No he sido una buena persona. No he sido un buen hombre. No he sido una buena mujer. No he sido un buen adolescente. No he sido un buen niño. Ya dice, reconocer que me has herido. Siempre ha sido tan difícil para ti. Y él nos está hablando a nosotros como humanidad. Y eso es verdad. Soy testigo de ello. La gente discutirá todo el día antes de aceptar que han hecho algo mal y arrepentirse. Irán a buscar todos los versículos de la Biblia para justificar su pecado. Pero la Biblia no dice nada malo acerca de ese tatuaje. La Biblia no dice nada malo acerca de mi piercing. La gente antigua lo tenía. La gente antigua ha muerto y quedó encerrada. ¿Y tú qué? La gente discutirá y peleará por sus vidas antes de confesar. Se arrodillan y confiesan, soy un pecador. Estoy necesitado de gracia. Oh Jesús, entra en mi vida y toma control completo. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que viviste, y moriste y estuviste 3 días en la tumba y resucitaste por el poder del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que te rescató de esa tumba ahora está vivo y disponible para mí. Espíritu Santo, entra en mi vida. Dios, doblo mi rodilla terca, inclino mi cabeza. Confieso que soy un pecador necesitado de gracia. Límpiame por la sangre de Jesucristo. Asegura siempre mi confesión y concédeme vida eterna. Bendíceme y haz de mí un hombre cambiado. Haz de mí una mujer cambiada. Perdona mi pecado. Cúbrelo con la sangre. Que no haya más enemistad entre tú y yo. Recíbeme como un hijo. Recíbeme como una hija del Altísimo. Entro al reino humilde, dispuesto a aprender, listo para oír tu palabra. Jesús, sé el Señor de mi vida. Me entrego a ti siempre. En el nombre de Jesús oro. Amén. Tienes que entender que estamos en un tiempo en el que, si tan solo pudieras ayudarte a ti mismo y entender de una vez por todas que rendirse ya no es una opción. Si simplemente pudieras ir a ese cuarto de yo deseo esto y deseo aquello, y quiero irme a casa, ¿y por qué no viene Jesús? Si simplemente pudieras ir a ese cuarto y cerrar y clavar la puerta, recibirías el beneficio de saber que esa puerta está cerrada para siempre.
lo que significa que ahora tienes que vivir en los cuartos restantes de la casa llamada cómo enfrento lo que estoy sintiendo. ¿Cómo enfrento los sentimientos de inestabilidad? ¿Cómo enfrento los sentimientos de estar abrumado? ¿Cómo enfrento los sentimientos de inseguridad? ¿Cómo enfrento mi miedo? ¿Cómo enfrento mis pensamientos que corren constantemente? Estoy aquí para hacerte saber que vas a tener que enfrentarte a ti mismo este año. A menos que adivines quién va a ser el mayor enemigo en tu vida. No es el gobierno. No son los apuñaladores en el metro. No son las personas esperando para violar mujeres en la estación de tren. Eres tú. Tú vas a descarrilarte a ti mismo. Tú vas a arruinar el 2025 para ti, porque fallaste durante los últimos años que has estado viniendo aquí en absorber verdaderamente la información que ha estado llegando, que se supone debe hacerte robusto. Ahora que las profecías están comenzando a cumplirse, estoy viendo una disparidad entre las personas. Hay personas que están diciendo, cuando vi esto y aquello en la televisión, supe que tú nos habías hablado de ello. Entendí que Dios había hablado sobre esto, y al menos por alguna extraña razón me sentí calmado. Eso significa que no eres de los millones de estadounidenses que están llevándose las manos al pecho preguntando qué está pasando. ¿Es el fin del mundo? Esas personas no tienen información porque declinan recibir información de cualquier fuente que no sea CNN o MSNBC o Fox News o News Nation. Ellos confían en el gobierno para mantenerse informados. Confían en la línea oficial del partido. Confían en que su ícono político sea quien hable en sus vidas. Y eso es lo que está entrando en ellos como combustible. Eso es todo lo que los sostiene, lo que significa que cuando llegue el momento en que sus fuentes de combustible se desmoronen, ellos junto con esas fuentes de combustible se desmoronarán. Pero las personas que han sido advertidas previamente por Dios han tenido el tiempo de entender que estas cosas deben suceder porque la palabra de Dios ahora ha llegado a su cumplimiento. Ahora ha llegado el momento en que va a empezar a cumplirse por sí misma. Cada vez más rápido y más rápido. Ya no serán solo profecías de inundaciones, tsunamis y hundimientos. Vamos a empezar a ver los eventos en la televisión con frecuencia en diferentes lugares, porque eso es lo que creará la presión en el pasillo, presión en los recursos de la nación. Cuando más y más personas estén sujetas a inundaciones, estén sujetas a incendios, estén sujetas a transporte masivo, movimiento masivo, evacuación masiva, ese tipo de cosas, tener que salir corriendo solo con unas cuantas mantas, tu pasaporte, algo de dinero y tu perro, y luego regresas a la casa con la esperanza en contra de toda esperanza y toda la casa está quemada. Esa vía de vida ahora se ha terminado. Ese periodo de vida para esas personas en California ahora se ha acabado. Esas personas ahora han entrado en el pasillo de la presión antes que aquellos que todavía están sentados en sus casas, sin darse cuenta de que con solo un desastre natural que golpee su nación, que golpee su región o su ciudad, ellos también podrían entrar en el pasillo. Cualquiera de nosotros puede entrar en el pasillo en cualquier momento. Entonces la vida de oración es necesaria. Que ores por resiliencia, que si terminas contra todo pronóstico en el pasillo, que lleves contigo al pasillo lo que necesites. Si oras y las oraciones te mantienen fuera del pasillo, entonces más poder para ti. Eso significa que 2025, las ruedas no se han caído para ti. Pero como estamos justo al principio del año y nadie realmente sabe cómo va a ir esto, este no es un año para empezar a derretirte y decir que la solución que quieres es ser arrebatado. La solución que quieres es llorar e irte a casa. Eso no es un comportamiento aceptable para un adulto. Ahora clamé al Señor cuando vi esto. Dije, Señor, y esto es algo que hago muy a menudo. No hablo de esto, pero ahora que estoy terminando este trabajo, hay personas que no tienen idea del tiempo, el esfuerzo y las oraciones que he derramado en el fundamento de esta nación. Y el Señor ha comenzado a decirme, durante los últimos años, desperdicias tus oraciones. No te digo que ores por este pueblo, y ese es el mismo encargo que le dio a Jeremías. No ores por ellos, no sabes el alcance de la iniquidad que hay en ellos. Así que cuando vi a los niños siendo juzgados, así como Ezequiel cayó de rodillas cuando Pelatías fue muerto, Dios golpeó a este hombre llamado Pelatías justo en la casa de los ancianos, uno de la iglesia. Y en ese momento Ezequiel cayó de rodillas y dijo, Señor Dios, ¿pero quedará alguno vivo en Israel? Clamé al Señor cuando vi esto, pero se levantó una pantalla. El Señor puso una pantalla entre él y yo. Ya no me escuchaba, estaba ocupado haciendo cuentas, y vi que libros dorados giraban en el aire. Nadie los tocaba. Registros dorados. Estaban haciendo cheques y balances.
Y con lo que estaban trabajando no era dinero, estaban trabajando con almas humanas. Un brillante libro de contabilidad de oro equilibrándose solo más menos. Vi que el número de hombres en la tierra estaba siendo ajustado a un número muy bajo. Y recordé la palabra de Isaías 13, el hombre llegará a ser raro. Un hombre será más raro y más difícil de encontrar que el oro fino de Ofir. Yo estaba quieta y lloré, pero el Señor no me oyó. Había una pantalla gris. Yo la llamo la pantalla paralizadora entre nosotros, nuestro mundo y él. Y me di cuenta de que esto es lo que sucede cuando ya no tienes opción. Y todos conocemos la pantalla paralizadora. Estás en línea y estás tratando de llenar un formulario. Llenas el formulario, pero puede que hayas olvidado algo cuando llegas al final y quieres hacer clic en siguiente o quieres hacer clic en listo. La opción está deshabilitada. ¿Por qué? Porque no has completado todo. Tienes que regresar y ver qué te faltó. Cuando lo haces perfecto, el botón se pone azul y entonces puedes hacer clic y enviar el formulario. Bueno, Dios deshabilitó esa opción de seguir rogando por la gente, de seguir rogando. Dios ten misericordia porque puedo ver que todavía no entienden. Dios ten misericordia porque cuando traigo la profecía, en vez de escuchar la profecía, me están preguntando sobre mi vida personal. Dios ten misericordia porque en vez de que la gente se enfoque en lo que tú dices que vendrá, están diciendo, bueno, ¿será que esto es lo que nos va a pasar y esto es lo que nos va a pasar? Lo que muestra que no comprenden que en los últimos tiempos 6 o 10 cosas pueden pasarle a una persona al mismo tiempo. La misma persona puede ser juzgada con 6 juicios por 6 pecados diferentes y América tiene mucho más de 6 pecados. Si quieres entender cómo confesar tu pecado y nacer de nuevo, solo necesitas mirar en Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13. Romanos capítulo 10, versículos 8 al 13 básicamente parafrasea y dice que la palabra no está lejos de ti. Jesucristo no es inalcanzable. Dice que la palabra no está en los cielos para que digas quién subirá y la tomará para nosotros. No digas que Jesús está allá arriba en el cielo. Ahora, ¿quién va a ir a buscarlo y bajarlo para que realmente tenga un cara a cara con él, obtenga mis respuestas? Cuando me sienta bien con eso, sabes, y sienta que él me ha convencido, entonces naceré de nuevo. No es así. Dice que la palabra no está en lo profundo, ni debajo de la tierra, ni debajo del mar, para decir quién bajará y la tomará para nosotros. Dice que la palabra está cerca de ti. Está en tu corazón y en tu boca, que si crees en tu corazón este evangelio, que Jesucristo murió en la cruz, haciéndose maldición en un madero, para nuestra redención, para crear un camino y un puente de regreso a nuestro Padre Celestial, redimiendo todo lo que nos fue quitado por el diablo, quitado del primer Adán, el segundo Adán ha venido a restaurar. Si crees eso en tu corazón, que Jesucristo es real y que Él es Señor y Salvador, y confiesas con tu boca Jesús es el Señor, la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por favor, nota cristiano inestable que no dice nada sobre ¿y si no me siento salvo? Esos son tus sentimientos. Las personas deben entender que tus sentimientos no tienen lugar en la arena de la fe. La arena de la fe es donde los golpes son reales, ya sean los golpes del diablo o tus golpes contra el diablo. La arena de la fe es donde los golpes realmente dejan marcas en la tabla. Los sentimientos no cuentan en el ámbito espiritual. Los demonios no tienen sentimientos. Las cosas que te atacan de noche no tienen sentimientos. ¿Cómo puedes llevar sentimientos a una arena espiritual? ¿Cómo van a ayudarte las lágrimas en una batalla contra un espíritu ancestral, un espíritu generacional, una maldición generacional? ¿Cómo? Debes llevar armas que no sean terrenales como las lágrimas y el desmoronarse, armas que no sean carnales sino poderosas en Dios para derribar toda fortaleza, para tomar autoridad sobre poderes y principados, espíritus, virtudes, tronos, dominios, echándolos fuera, llevándolos cautivos al nombre de Jesucristo. La artillería es lo que tú llevas a la arena espiritual. Tu comunión, tus oraciones, tu hablar en lenguas, confesar la palabra de Dios. Eso es encontrar escrituras de la Biblia y confesarlas. Eso es establecimiento enfático de la escritura. Y luego viene la oración. Eso es diferente. Eso es petición. Eso ya es pedir. Está la armadura completa de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Tienes que estar equipado. Nadie entra en el reino espiritual a pelear desnudo con lágrimas. Muchas personas entran al reino espiritual y pelean desnudos con lágrimas.
Es solo la bondad de Dios y la misericordia de Dios que Él también envía a los ángeles allí con nosotros. De otra manera, todos seríamos eliminados, porque nadie es un luchador perfecto del otro lado. Pero la idea de que la gente está yendo allá desnuda y llorando, no sé qué hacer. Necesitas conseguir una Biblia y necesitas dejar de decir que no sabes qué hacer. Llevas haciéndolo por 6 meses. ¿Por qué no intentar algo diferente? ¿Por qué no simplemente abrir el libro de Mateo y empezar a leerlo? Leer la palabra de Dios construye robustez en la máquina. Construye robustez en la máquina. Derrite la grasa. Revela la armadura. No tenemos el poder de cambiar el corazón de nadie. Podemos intentar interactuar con las personas. Podemos compartir con ellas lo que tenemos. Podemos orar con ellas. Podemos orar por ellas. Pero no tenemos el poder de cambiar el corazón de nadie. La única persona que tiene el poder de cambiar el corazón de un burlador, el corazón de un escarnecedor, es Dios. Y dependiendo de la dureza de ese corazón, Dios puede no elegir actuar por medio de una oración. Dios puede no elegir actuar por medio de una interacción. Puede que no elija actuar por medio de un sueño o misericordia o dándoles alguna suave introducción de sí mismo con la cual ellos puedan decir, oh sí, esto pasó en mi ciudad, ahora creo. No. Dios va a encontrarse con esta nación de escarnecedores con puño de hierro. Aquí está la palabra del Señor. Estados Unidos va a tener un gran terremoto devastador de 9 muy pronto. Y eso es con lo que van a estar lidiando cuando los otros comiencen a seguir. Estoy leyendo exactamente como Dios me lo estaba diciendo. Así que cada vez que escuches ellos, Dios está hablando de los Estados Unidos y de la gente en los Estados Unidos. Él me está hablando a mí y me está diciendo, Celestial, Estados Unidos va a tener un gran terremoto devastador de 9 muy pronto. Y eso es con lo que el pueblo de América va a lidiar cuando los otros comiencen a seguir. Los otros se refieren a otros terremotos que vendrán después del 9. Así que América va a ser una tierra de sacudidas, inestabilidad, y Dios dice que un gran terremoto de 9 vendrá pronto, y eso es con lo que ellos van a lidiar cuando los otros comiencen a seguir. Él dice pronto sacudiré esta nación hasta el cimiento. Los ladrillos y el mortero con los que construyen caerán en un terremoto de una magnitud con la que no han tenido que lidiar en 100 años. Presentaré los años de guerra de América con un estruendo y un crescendo. Ellos entrarán en esta década llorando y suplicando alivio en vano. Inundaciones, huracanes, incendios, tsunamis, el paisaje y la topografía cayéndose, deslizamientos de tierra, ráfagas de viento, sensación térmica, calor excesivo, lluvias monzónicas, terremotos y muchos más vienen en camino. América, tus años de guerra están a la puerta. Haré guerra contra ti con los elementos, así como tú peleas tu guerra en casa entre ustedes mismos. Tú que pensaste que yo era un dios de error porque envié a mis siervos a ti y la arrastraste por el suelo, pelearé contra ti por causa de mi nombre y serás recordada como la nación que no supo oír. El Señor, estás a punto de entrar en tus años de guerra. Y la gente no quiere volverse a Dios. La gente ni siquiera quiere creer. Comencemos por ahí. La gente ni siquiera cree que Dios está hablando en este canal. Dicen que es todo antiguo dragón desde antes del tiempo del zar quien está hablando en este canal. Dicen que es el antiguo dragón que conoce la Biblia porque sabes que Satanás también conoce la Biblia. Dicen que es el antiguo dragón quien te está leyendo la palabra de Dios, hablándola por el poder del Espíritu para que entre en tu corazón y tú sepas que, porque estamos en curso de colisión con Apocalipsis 18. Si te amas a ti mismo y si amas a tus hijos, es hora de entrar en la presencia de Dios para hacer tu vestidura blanca delante de Él primero. No empieces a hacer planes para irte a Antigua. No empieces a hacer planes para mudarte a Laos. Todo lo que harás será correr allí con tu pecado. El juicio aún te alcanzará. Es tiempo de hacer las paces con Jesucristo primero. Y aún así la gente ni siquiera cree que Dios está hablando en este canal. Atribuyen palabras santas. Michael W. Smith dijo, palabras antiguas largamente preservadas para nuestro andar en este mundo. Hemos venido con corazones abiertos. Oh, deja que las palabras antiguas impartan. Alguien te está leyendo profecía entretejida con la Biblia. Luego dices, es el espíritu cavernícola de Lucifer el que hace estas cosas. Creo que es maravilloso. América realmente me ha mostrado que la Biblia es verdadera. Porque la Biblia dice que todo lo que fue hecho ya ha sido hecho.
Los burladores y escarnecedores de antaño están durmiendo bajo las varias piedras y lápidas que se levantaron para ellos. No saben nada hasta el día de su juicio, pero te prometo que no estarán solos. Tendrán una familia masiva, principalmente tomada de entre los cristianos, de en medio de los cristianos. La gente secular estará allí, pero ya sabemos que allí es donde van los seculares a menos que se arrepientan. Pero la cantidad de personas usando cruces alrededor de sus cuellos que estarán de pie en medio de la gente que Dios llama paja en el Salmo 1. Verdaderamente, la Biblia es un libro viviente.